quisiéramos contarles que este evento, el Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Pereira, LIJPE, es organizado por la Fundación para la Cultura, la Ciencia y la Tecnología, FUC, una organización sin ánimo de lucro de la ciudad de Pereira con 53 años de existencia, de trabajo social, que desde el año 2017 en que se creó el seminario ha estado comprometida con la idea, apoyándola, organizando. Agradecemos un montón a la Fundación por el bonito trabajo que ha hecho durante los últimos 4 años con el seminario y que ha permitido que hoy nos conectemos de todos los lugares de América Latina con Marina. Este proyecto es además apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura de Colombia, por el Programa de Concertación Municipal de la Secretaría de Cultura de Pereira y por la empresa de energía de Pereira, que desde el año pasado es nuestra generosa patrocinadora. Hoy nos acompaña una de las escritoras más importantes, pienso yo, de la escena de la literatura latinoamericana. Marina es una escritora ítalo-brasileña que ha escrito más de 60 libros, no solo para niños y jóvenes, sino de poesía, de crónica, novela, memorias. Su obra es riquísima, variada, bella. Yo soy un agradecido lector, Marina, de todo lo que has escrito y me encanta que puedas estar con nosotros el día de hoy. Marina, no vale la pena que yo me ponga a enumerar todos los premios que se ha ganado, se nos iría toda la conferencia acá, pero ha sido amplísimamente premiada, reconocida en todos los lugares del mundo. Y bueno, es un placer y un privilegio contar con tu presencia aquí el día de hoy, Marina. De paso, para aquellos que no me conocen, yo soy Andrés Jiménez, soy el director del seminario desde el 2017, año de su creación. Soy el asesor cultural de la Fundación para la Cultura, la Ciencia y la Tecnología, promotor de lectura desde hace 10 años, enamorado de todo este tema y es un placer poder compartir con todos ustedes el día de hoy. Marina, esto es todo, somos todos tuyos para que puedas empezar con tu ponencia. Adelante. Entonces empezamos. Empezamos, Marina, adelante. Hoy vine dispuesta a hacer afirmaciones audaces y por lo tanto afirmo que los cuentos de hadas han sido traicionados abiertamente 3 veces y lo han sido más veces bajo disfraz o de manera subrepticia. La primera traición fue perpetrada en 1762 por Jean-Jacques Rousseau. Al escribir Emilio, o de la educación, Rousseau recomendó la expulsión de los cuentos de hada del menú educativo de Emilio, su modelo. Pensaba que los cuentos de hadas encendían la imaginación ya exacerbada de los niños y que no era saludable dejarlos entregados a fantasías y emociones. Consideraba también que los niños eran seres puros y que los cuentos, llenos de violencia y traición, plantarían en ellos tales sentimientos. Escribió, cita, el intervalo más peligroso de la vida humana es el que va desde el nacimiento hasta la edad de los 12 años. Es el tiempo en que germinan los errores y los vicios en la formación, sin que tengamos todavía ningún instrumento para destruirlos. Rousseau estableció un nuevo criterio pedagógico, no solo para su época,
sino para los siglos por venir. Consideraba al Emilio como su obra más importante. Podemos especular que fuera un problema de conciencia, porque algunos años, muchos años antes, había tenido con su amante de París 5 hijos y a los 5 entregó a un orfanato. La segunda traición ocurrió en los años 70 y esta fue doble. La crítica marxista pasó a cuestionar la validez de los cuentos de hadas, poniendo en duda su origen popular después de tantas reconstrucciones y adaptaciones para adherirse mejor a un mundo que se volvía moderno. Los cuentos de hadas pasaron a ser considerados alienantes y las editoriales prefirieron libros que en lugar de tantas historias fantásticas, tantas brujas y hadas, hablasen de la realidad usando un lenguaje realista. En Brasil, autores adultos fueron invitados a escribir para niños. Recuerdo muy en claro que yo estaba entonces escribiendo mi primer libro de cuentos de hadas, una idea toda azul que se lanza ahora en Colombia bajo la mano editorial de Yolanda Reyes. Y me repetí a mí misma, ¿por qué estás escribiendo eso? Nadie va a querer esos cuentos. Te dirá que son alienantes. Pero era lo que quería escribir y seguí adelante. Pagué caro la osadía. Aunque ya era una autora publicada, tuvo que esperar 5 años hasta la aparición de un editor y escuchar a otro cuando le dije que el libro era de cuentos maravillosos. No publico divertimiento. La publicación en 1976 del libro de Bruno Bettelheim, El psicoanálisis de los cuentos de hadas, iba en contra de la crítica marxista, que también refutaba las interpretaciones psicoanalíticas, pero restableció la credibilidad de los cuentos. A pesar de utilizar una teoría única para narraciones cuya característica, multiplicidad de significado y de interpretaciones posibles, el libro invocaba a Freud, el nombre sagrado de la modernidad, y con ello devolvió el carácter sagrado a los cuentos de hadas. En la década de 70 un motivo más se sumó a la traición. El feminismo creciente de aquellos años criticó el modelo femenino de la mayoría de los cuentos de hadas. La doncella dulce y sumisa, toda belleza y poca inteligencia, que sueña con la llegada del príncipe montado en el caballo blanco y con el final feliz. Bastaba hablar de cuentos de hada en los años 70 para que el tal caballo blanco entrara en escena. ¿Y con cuánta furia represora? No recuerdo haber escuchado en aquella época la atribución del perfil femenino de los cuentos a la elección de los hombres que los escribieron, sacándolos de la boca de las mujeres populares y analfabetas que los contaban, ni a la reestructuración que dichos hombres les impusieron para adaptarlos al modelo más conveniente para la sociedad patriarcal. Sin embargo, Italo Calvino nos dice que Agatuzza Messia, una costurera de colchones y la principal fuente del folclorista Pitré, prefería contar cuentos con personajes femeninos, decididos y activos.
Justamente a principios de los años 70, di inicio a unos 20 años de intensa actividad feminista, como periodista, autora y conferencista. Inclusive hice parte durante 4 años del primer Consejo de Derechos de la Mujer y nunca consideré que escribir cuentos de hada fuera incompatible con mi actuación política. La tercera traición aún está en curso y pertenece a la modernidad reciente. Es la traición perpetrada por el cine. Juan y María, Hansel y Gretel, los dos hermanos del famoso cuento abandonados por sus padres en el bosque debido a la extrema pobreza, se convirtieron en adultos con poderes excepcionales y equipados con armas, cazan en las pantallas de todo el mundo seres malignos, brujas, vampiros y criaturas fantásticas. En la otra película de Hansel y Gretel, es la hermana quien lleva a su hermano pequeño al bosque en busca de comida, pero lo que encuentran es el imperio del terror. En Blancanieves y el cazador, la hasta entonces dulce Blancanieves se ve transformada por el guión en una especie de Juana de Arco vengadora, a caballo y con armadura, comandando un pequeño ejército de caballeros, en tanto que su madrastra se convirtió en una hechicera más que centenaria, llena de poderes, con un hermano igualmente perverso. Maléfica, que luego será la madrastra de la Bella Durmiente, tiene su perversidad justificada en la infancia y, gracias a la actriz Angelina Jolie, es un personaje mucho más interesante que la Bella. La Caperucita Roja y Alicia en el País de las Maravillas son algunos ejemplos más de cómo el cine utiliza el cebo de cuentos ampliamente fijados en el imaginario para, a continuación, traicionarlos, insertando sentidos muy diferentes a los transmitidos por los cuentos originales, aumentando la dosis de terror y recurriendo a efectos especiales allí donde solo la imaginación era convocada. Falta todavía hablar del precursor Disney, que en 1937 hizo Blancanieves en dibujos animados, inaugurando un filón millonario. La mayor traición del estudio Disney fue operada con Pinocho, alterando por completo la historia original, transformando una marioneta toscana extremadamente pobre y movido por la miseria en un tirolés con sombrerito de pluma, hijo de relojero. La Bella y la Bestia, también del estudio Disney, en que tazas y platillos cantan y muebles bailan, despojó al cuento original de toda su mágica perturbación. Eliminó cualquier zona sombría de la atracción entre un animal y una doncella. Y la bestia, creada por los dibujadores, resultó mucho más seductora y varonil que el insignificante príncipe que aparece al final para reemplazarla. Traiciones subliminales. En 1689, François Fenelon, sacerdote, teólogo y pedagogo, fue nombrado preceptor del duque de Borgoña, nieto de Luis XIV, y pronto comenzó a usar los cuentos de hadas regionales como ejemplos morales
despojándolos de sus hadas, brujas y cualquier guiño a la magia. Prefirió enfatizar la codicia, la gula y la ambición, sentimientos negativos contra los cuales advertir a los niños. Escribió sus propias fábulas, cuentos y obras educativas inspiradas en Ésopo y La Fontaine, pero sin intensidad mítica, ya que su interés era únicamente educativo, resultaron oltremodo insípidas. A él se debe el primer vínculo oficial entre la herencia universal de cuentos maravillosos y la educación, lazo que causaría futuras traiciones. También las moralejas explícitas y casi obvias añadidas por Perrault a los cuentos de Mamá Gansa constituyen una traición. Nada más en desacuerdo que el concepto moral y los cuentos de hada, porque la moral es histórica y transitoria, mientras que los cuentos son eternos. Y la moral atribuye un significado único, siempre superficial, a narraciones cuyo mayor valor es tener múltiples interpretaciones. Pero la gran traición subliminal se debe a los hermanos Grimm. Al mismo tiempo que dieron gran visibilidad e importancia a los cuentos de hada, haciéndolos lectura obligatoria para los niños, traicionaron su esencia. Jacob y Willem comenzaron a recopilar cuentos populares con el doble propósito científico de recopilar elementos lingüísticos que les permitieran realizar estudios filológicos del idioma alemán y dibujar a través de la voz del pueblo un retrato del alma nacional alemana, como era sentimiento de todos los románticos. ¿Cómo escribió Willem? Cita: los cuentos populares merecen mayor consideración que la que hasta ahora han tenido, no solo por la forma poética, que posee una fascinación particular y que ha dejado a todos aquellos que los escucharon en la infancia una enseñanza preciosa mezclada con un dulce recuerdo, sino porque hacen parte de nuestra poesía nacional. Fin de la cita. El primer volumen de Kinder und Hausmärchen, cuentos infantiles y domésticos, fue publicado en 1812 y los hermanos afirmaron haber usado la máxima fidelidad en la reproducción de los textos, escribiéndolos tal cual como los habían escuchado. El segundo volumen salió 3 años más tarde. No obstante, a lo largo de las 6 ediciones de los 2 volúmenes, los Grimm abandonaron su propósito científico, limando el texto, introduciendo diálogos, suprimiendo detalles, alterando personajes. Se volvieron hacia el carácter educativo de los cuentos y suavizaron la maldad. Sobre todo Willem, más ligado con la religión, enfatizó la moral y los valores burgueses, recompensó a los buenos y castigó a los malos. No solo eso.
Aunque afirmaron haber recopilado narrativas de la boca popular, nunca hicieron el trabajo de campo ellos mismos. Muchas historias fueron colectadas o contadas a ellos por mujeres amigas de su misma clase social, comprometidas con la literatura. Peor aún, los Grimm modificaron progresivamente la imagen de su fuente más importante, Dorotea Wiman. Dorotea no era una campesina como la figura que se muestra en la portada de la colección. Pertenecía a la clase de los artesanos. Era una vendedora itinerante y una narradora oral. Fue presentada por amigos a los Grimm y viajaba hasta Kassel para contar sus historias una y otra vez en el gabinete de los hermanos. Murió en la miseria. Aunque con una calidad literaria infinitamente superior, los hermanos terminaron cayendo en la trampa educativa propuesta por Fenelón. La relevancia mantenida. Más de 3 veces traicionados, los cuentos de hadas siguen manteniendo su relevancia. Tanto es así que ese congreso, aunque en línea debido a la pandemia, está dedicado a ello. ¿A qué se debe tamaña capacidad de supervivencia? A diferentes causas. Me atrevo a nombrar como la primera de ellas a la intensa red que tejen desde tiempos inmemoriales, como la red que acoge a los trapecistas en el circo, así con cada traición o cada periodo de depreciación, los cuentos maravillosos son recibidos por su propia red y nuevamente proyectados hacia arriba. La Fontaine estaba caminando por el París de su tiempo cuando su ojo bien entrenado fue atraído por un libro que inmediatamente compró. Era el Panchatranta, una colección originaria de la India de 70 cuentos en moldura donde los animales hablan. Escrito en sánscrito a partir de la tradición oral alrededor del siglo III o IV antes de Cristo, su autoría se atribuye a Vishnu Sharma. La primera versión había llegado a Europa en el siglo XI. Alguna semejanza con las fábulas de La Fontaine, con los animales que hablan. Pero no podemos olvidar a Esopo, extremadamente conocido en Europa y considerado el introductor del género fábula en la literatura. Esclavo griego del siglo VI antes de Cristo, escribió alrededor de 500 fábulas que ya pertenecían a la tradición oral. La mayoría usaba animales hablantes para ejemplificar el comportamiento y las costumbres humanas. Otras tenían seres fantásticos. Y todas terminaban con una breve moraleja. Esopo murió ejecutado injustamente. Tampoco debemos olvidar a Fedro,
un hijo latino de esclavos, manumitido por el emperador romano Augusto, de quien era bibliotecario. En el siglo I después de Cristo, Pedro enriqueció estilísticamente las fábulas de Ésopo y creó algunas propias como una forma de sátira sobre los comportamientos y personajes de su tiempo. Escribió 93 fábulas en verso y debido a sus críticas terminó en exilio. Perrault se inspiró en gran medida en La Fontaine, que por su vez se inspiró en el Panchatantra y en Ésopo. No hay forma de estar segura, pero podemos creer que Perrault, conocedor del italiano como era, también leyó Lo conto degli Conti, ovvero il trattenimento dei Piccirilli, el cuento de los cuentos, es decir, el entretenimiento de los pequeños, más tarde rebautizado como Pentámero. Todos los literatos de su tiempo del tiempo de Perrault, conocieron ese conjunto de 50 cuentos en moldura, escrito en dialecto napolitano por Giambattista Basile y publicado en 2 volúmenes después de su muerte por la hermana Adriana. En el Pentameron, los cuentos son contados durante 5 días, donde el título. Son contados durante 5 días por 10 ancianas, amantes de la metáfora y muy habladoras. Las ancianas, en este caso, toman el lugar de las 7 jóvenes y los 3 muchachos que en el Decameron de Boccaccio, escrito 3 siglos antes, cuentan historias reunidos durante 10 días en una villa para, como Sherazade, escapar de la muerte que los amenaza en la epidemia de peste. Nosotros estamos usando máscara para escapar. Las ancianas no aparecen por casualidad en el Pentámero. Su función es ser irrespetuosas y desbocadas, enfatizar el amor y el erotismo de los cuentos. A diferencia de los jóvenes nobles de Boccaccio, son personas del pueblo, ya que los cuentos de hadas se consideraban populares y pertenecientes al terreno de lo femenino, el mismo en el que corrían los chismes y las intrigas. En obediencia a ese mismo principio del valor de lo popular, Perrault bautizó a su colección Los cuentos de Mamá Gansa. Mamá Gansa era un personaje al que se le atribuyeron rimas, poemas, cuentos y canciones destinados a entretener a los niños. Y Perrault eligió la ilustración colocada en la página del título, en la que una anciana con gorra de campesina, sentada en un banco en la habitación iluminada apenas por la luz de la chimenea y de una candela encendida, hila mientras cuenta historias a 2 niños atentos y a un joven, lo que significa que los cuentos eran educativos y dirigidos tanto a la infancia como a los adultos. Sabemos que Perrault, escritor y poeta de gran producción literaria,
miembro de la Academia Francesa de Letras, tomó prestado varios temas de los cuentos de Le piacevoli notte, las noches placenteras, del autor veneciano Straparola, anterior en más de un siglo de la obra de Basile y de igual inspiración boccacesca. El ejemplo más citado es El gato con botas, que fue titulado por Straparola Costantino Fortunato. También sabemos que Perrault tenía el Orlando Furioso de Ariosto en su biblioteca. Más importante aún, Perrault tradujo en verso las 100 fábulas de Gabriele Faerno. Las fábulas, versatín y terminadas con una moraleja, habían sido encargadas a Faerno, poeta latino del Renacimiento, por el Papa Pío IV, quien consideraba que la lectura de Ésopo era moralmente educativa e inductora de buenos sentimientos en los niños. De las 100 fábulas, la mayoría deben creditarse a Ésopo, pero 5 son de Fedro. Y además de tomar algunas de autores del pasado, el autor incluyó varias fábulas medievales populares. Todavía tenemos que hablar sobre Apuleyo. Refinado filósofo y autor latino interesado en los ritos esotéricos, fue juzgado en un proceso por magia, pero resultó inocente de la acusación. Suyo es el famoso 11 libros de Metamorfosis, mejor conocido como El asno de oro, la única novela latina preservada en su totalidad. En él, una anciana desbocada e impudica relata las aventuras de un hombre transformado en burro por una bruja y transformado otra vez en un hombre. No es de extrañar que Collodi convirtiera a Pinocho y su amigo Pabilo en burros antes de convertir a la marioneta en un niño, así como Shakespeare en Sueño de una noche de verano convierte el tejedor en un burro. Las aventuras del hombre burro de Apuleyo se alternan con cuentos fantásticos y eróticos extraídos de la tradición, entre los cuales está Eros y Psique, considerado el predecesor en Occidente de las sucesivas versiones de La Bella y la Bestia. En otras palabras, Perrault tenía pleno conocimiento de las narraciones populares, así como de las eruditas, en circulación en ese momento, tal como lo tenían los Grimm. Jacob hizo la introducción de la traducción al alemán del libro de Basile, y los dos hermanos tradujeron y editaron una versión de El burro de oro. También Andersen tenía ese conocimiento y lo aprovechó para poner a prueba su propia creatividad al reescribir cuentos de tradición popular, como el nuevo atuendo del rey, que siempre le es atribuido, pero
sale del folclore español y recreando La Sirenita a partir de Ondina, del alemán de la Motte Fouquet. La pastora de los gansos, la bella durmiente, Cenicienta, piel de asno y Caperucita Roja son parte no solo de los libros de varios autores que se inspiraron los unos a los otros, sino también del imaginario occidental. Sin embargo, los libros, mucho más que las narraciones orales, contribuyeron en gran medida a catapultar los cuentos de hadas e imponerlos como material literario. La existencia de esta multiplicidad de versiones y cruces de cuentos de hadas no disminuye en lo más mínimo la creatividad de sus grandes autores de tiempos y geografías tan diferentes. Por el contrario, reafirma un principio fundador de los cuentos maravillosos, según el cual no existe una única historia de un único autor, sino que cada historia da origen a otras historias en la formación de una red interconectada y simbólica, con un fondo mítico, cuya fuente se confunde con el surgimiento de aquello que llamamos humanidad. El inconsciente colectivo también teje su red. Cenicienta aparece por primera vez en la China del siglo IX, contada por una empleada doméstica y anotada por un funcionario público. Pero conozco una versión muy similar, contada por los indios brasileños Teneteara y recopilada por los antropólogos Charles Wagley y Eduardo Gaumont. En ambas versiones, la hada madrina es reemplazada por un animal totémico. Ye Xian, la Cenicienta china, es buena e inteligente, pero su madre muere, su padre vuelve a casar y poco después también muere. La madrastra trata de acosar a su hijastra para favorecer su propia hija. Un pez dorado mágico se convierte en el único compañero y consuelo de la pobre Hai Xian. Pero la madrastra descubre la inocente amistad y en un refinamiento de crueldad mata el pez, se lo come y esconde la columna vertebral bajo un montón de estiércol. Al día siguiente, cuando Hai Xian se da cuenta de la falta de su amigo, un hechicero desciende del cielo, le dice dónde buscar la columna vertebral y le recomienda guardarla en su habitación y pedirle a ella todo lo que desea. Pronto, Xian se da cuenta de que la columna vertebral de su amigo pez la está cuidando, pues ya no tiene más hambre ni frío. Llega el día del festival local. Xian espera a que su madrastra y su media hermana salgan para pedirle a la columna vertebral un manto de plumas de martín pescador y un par de zapatitos de oro. Y así, elegante y sorprendente, va al festival. Pero es reconocida por la hermana. Al darse cuenta de que fue descubierta, Xian huye asustada y en la huida pierde un zapato. Zapatito más pequeño que el pie de cualquier otra mujer,
Alguien lo recoge y lo vende a un comandante local, quien ordena que todas las mujeres del reino se presenten para probarlo. Pero el zapato solo se ajusta al pequeño pie de Hei Shen, que llega para la prueba con la columna vertebral del pez y se convierte en la esposa principal del Señor. La madrastra y su hija son lapidadas hasta la muerte. La versión de los Teneteara cuenta que María vive con sus padres hacendados, dueños de hatos de ganado. Pero la madre muere y el padre se casa con otra mujer que tiene 2 hijas. María pasa entonces a ser maltratada, utilizada por el trío como sirvienta. El único consuelo de la pobre niña es la amistad con un ternero. Un día, la madrastra le pide a María que desmote en un día e hile una gran cantidad de algodón. Ella recurre al ternero, que engulle el algodón y pasa el hilo por la boca. Así lo hacen por varios días. Pero las hermanas ven la escena y le cuentan a la madre, quien le pide a su esposo que mate el ternero diciendo que tiene ganas de carne. Como la mujer está embarazada, el esposo quiere cumplir su deseo. Antes de que lo maten, el ternero le dice a María que lave sus tripas y que recoja el trozo de flecha que encontrará. Matan al ternero. Ahora, cada vez que María tiene que desmontar, pone el algodón en una canastra junto con la flecha y el trabajo está hecho. Un día, María le pide a la flecha un hermoso vestido y un caballo. Toma un baño en el río, se viste y va al pueblo para rezar. Cuando termina la oración, ella monta de nuevo y regresa. La flecha ha preparado la cena. Así lo hace varias veces. Un soldado blanco se enamora de María y un día después del rezo va a hablar con ella. Pero ella monta en el caballo y el zapato se cae. El soldado busca a las dueñas del zapato por toda la región hasta que llega a la casa de María. Las hermanas prueban, el zapato no se ajusta. La madrastra dice que no tiene otra hija. María escucha, va al río, toma un baño, pide a la flecha un vestido y los zapatos, aparece toda hermosa y se casa con el soldado. Esta historia está siendo contada en China desde la dinastía Tang, hace más de 1000 años. Y cruzó mucha tierra y mucha agua hasta llegar a los indios brasileños, probablemente traída por la tradición portuguesa en su forma europea. Pero el lenguaje simbólico y la presencia de animales satisfacen la necesidad de ambos pueblos. En las 2 versiones tenemos zapatos extremadamente pequeños, reflejos de los pies contraídos que en China establecían un patrón de belleza, y totalmente ajeno para los indios brasileños que no usan ningún tipo de zapatos. En ambos, un animal amigable asume el papel protector que en las versiones europeas será el de la hada madrina. Tal vez podamos ver en ese papel a los ratones que el hada transforma en caballos para tirar a la calabaza carruaje, ya que los ratones también son animales amigables presentes en muchos cuentos de hadas. En China,
Los peces son símbolos de la suerte. Reproducidos en jade, aparecen con extrema frecuencia en pinturas y adornan los estanques en los jardines. Del mismo modo, el buey es un animal totémico en el centro de Brasil. Ya sea debido a la tradición de la corrida de toros portuguesa que desembocó en la vaquejada, o como animal proveedor de alimento. El festival chino fue reemplazado por la oración y podemos ver la mano de algún misionero o sacerdote en eso. Pero tanto los festivales como los rezos son territorios del mercado matrimonial. Especialmente interesantes son los baños de río que anteceden cada transformación de María y la presencia de la flecha como elemento protector, ya que los baños son costumbres de los indios y la flecha representa para ellos protección. El lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico es otro elemento de sustentación para la relevancia de los cuentos de hadas. En el arte, todo es símbolo porque todo es representación, incluso cuando se trata de representar la realidad. En el cuento chino se dice que el zapato de oro, cita, era ligero como una pluma y no hacía ruido ni cuando pisaba sobre piedras. Fin de la cita. Es imposible en la realidad que un zapato de oro sea tan liviano como una pluma. Y un auténtico zapato de cristal, como nuestra Cenicienta, se habría roto rodando por los escalones del palacio al sonar la medianoche. El zapato no pretende ser real, es un símbolo, ya sea oro, cristal o cuero, representa la delicadeza, la preciosidad y la resistencia del personaje central, María y Shen o Cenicienta, sometidas por la vida a tanta maldad. Como dijo Jung, cita, el lenguaje del inconsciente no tiene la claridad intencional del lenguaje del consciente, porque está hecho de la condensación de muchos datos, frecuentemente subliminares, cuya conexión con el contenido consciente es desconocida. Su formación no ocurre en virtud de un juicio dirigido, sino que sigue un patrón instintivo y arcaico que, debido a su carácter místico, no es aceptado por la razón. Fin de la cita. Marie-Louise von Franz, erudita junguiana de los cuentos de hadas, nos dice que el hecho de que los temas viajen y se transformen siempre ha intrigado a los especialistas. Y aclara que los temas, cita, son la función viva de un símbolo. Y que el papel colectivo de la compensación en la enseñanza del cuento es equivalente a lo que el sueño representa para el individuo. Fin de la cita. Qué bonito eso de que los temas son la función viva de un símbolo. Los cuentos dan a los símbolos la estructura aparentemente lógica que los sueños no tienen, aunque los sueños también son una manifestación simbólica del inconsciente. Los sueños son compensatorios,
¿Cuántas veces soñamos por la noche lo que nos molestó o que lo deseamos que aconteciera durante el día? Pero la mayoría de las veces los sueños resultan confusos y casi siempre los olvidamos cuando nos despertamos. Su efecto y su decodificación pertenece solo al inconsciente. Los cuentos, por el contrario, están ordenados, aunque pueden narrar cosas fantásticas. En la infancia nos gusta escucharlos repetidas veces, siempre contados de la misma manera, de preferencia por las mismas personas, para introducirlos progresivamente y fundir sus imágenes y símbolos con nuestro repertorio simbólico individual. Como dijo Bettelheim, el cuento es terapéutico, porque el paciente o el niño encuentra en la historia elementos que parecen replicar sus conflictos internos. La metamorfosis es el gran tema de los cuentos de hadas. El hijo más despreciado entre los 3 hermanos se convierte en el vencedor, 7 hermanos son transformados en 7 cuervos, aquella que se cubre con una inmunda piel de asno se convierte en la esposa del rey, una marioneta de madera se convierte en un niño, una rana se transforma en un príncipe, un ogro enorme se convierte en un ratón. La metamorfosis dan a los cuentos de hadas su carácter mágico. Pero no hay magia alguna. Todo es metáfora. La vida se hace y se transmite a través de transformaciones constantes. Las uñas no dejan de crecer. Los cabellos caen así como las hojas. La piel de los humanos se arruga en la misma forma que los pétalos marchitos. Y cuando los cisnes envejecen, ya no tienen la agilidad del cuello para sumergir su cabeza en busca de comida y terminan muriéndose de hambre. La búsqueda del amor es un tema tan constante en los cuentos de hadas como la metamorfosis. Pero el final feliz no puede ser visto con los mismos ojos con los que se ve el matrimonio burgués. El final del camino de un sueño de vida predominantemente femenino. Y sí, hay que verlo como símbolo de completud, elemento solar del que la vida nace. El papel de los animales. Los animales son personajes desde la cueva de Altamira y de Lascaux. Y desde el Panchatantra hablo. Y continúan hablando hasta hoy en los cuentos infantiles, en dibujos animados y gracias a los efectos especiales. Los animales juegan un papel clave en las narraciones. Tipificados, no solo constituyen una forma de economía narrativa, ya que cada uno corresponde a características humanas, evitando largas presentaciones, sino que, y sobre todo, esas características adquieren rostro, imprimiéndose indeleblemente en el joven oyente del cuento. Si el tercer hijo del molinero hubiera heredado el burro en lugar del gato, la historia no habría funcionado. Las botas no son necesarias, pero sí necesaria es la inteligencia del gato y su falta de escrúpulos, que lo lleva a mentirle al rey y lo lleva a engañar al ogro
para devorarlo y apropiarse de su castillo y sus tierras en nombre de su propio dueño que presenta como marqués. Un burro llevaría suavemente a su dueño sobre la espalda, pero no lo convertiría en yerno del rey. Cuando Collodi eligió a un gato falsamente ciego y a una zorra coja para ser los malvados que intentan robar y acaban colgando a Pinocho, sabía lo que estaba haciendo. El gato, como ya hemos visto, es un animal inteligente con pocos escrúpulos. Y la zorra es pícara. Su mirada sesgada no oculta sus malas intenciones. La literatura japonesa está llena de zorras demoníacas que se apropian de los espíritus femeninos, asumiendo su apariencia. Una de las traiciones de Disney a Pinocho fue el cambio del tiburón original por una ballena. El tiburón es un animal feroz, con muchos dientes, y ser tragado por él para salvar a Geppetto fue un acto de gran coraje, mientras que la ballena es un animal beneficioso que no presenta ningún riesgo. Los 4 animales de Bremen tienen un significado claro. El burro es la docilidad y la sabiduría de los más simples. El perro, presente en tantos retratos de casados como en la famosa pintura del Casal Arnolfini, representa la fidelidad. El gato es la inteligencia aliada a la osadía. Y el gallo es la voz de la mañana y por lo tanto el paso del tiempo. De la misma manera, el mono es lujurioso y ladrón, la serpiente es traicionera y demoníaca, la pantera es feroz, la hormiga es laboriosa, la cigarra es juerguista, el conejo es rápido y representa la abundancia, y el león es un símbolo solar por excelencia, rey supremo de los animales, aunque que en casa sea la leona. Y como nos mostró Clarice la Píncola Estés, el lobo representa la sensualidad y el lado salvaje que les corresponde a cada mujer preservar. No sin razón, él es el personaje principal del cuento de hadas más famoso del mundo, que ilumina la escena siempre que aparece, aunque sea dueña del título. Caperucita Roja resulta tan solo personaje coadjuvante frente al lobo. Muchas gracias. Marina, creo que en nombre de las casi 700 personas que se unieron a esta conferencia, debemos agradecerte por esta increíble ponencia que acabas de hacer. De verdad, todo nuestro agradecimiento desde el IGPE, desde la Fundación. Nos sentimos muy honrados de haber podido contar con tu presencia en este seminario virtual. ¿Te parece si contestamos algunas preguntas de las que ha hecho el público, Marina? Sí, sí. Bien. ¿No? Dime. Bien.
Entonces, para que sepamos cómo funciona esto de las preguntas, como somos tantas personas, la mejor manera es si abajo de sus computadores, donde aparece un apartado que se llama preguntas y respuestas, ustedes colocan sus preguntas. Allí, además, ustedes pueden votar por las preguntas que quieren que sean respondidas. Entonces, las preguntas que tengan una mayor votación se las vamos a plantear a Marina. Seguramente yo escogeré algunas también allí que me parezcan especialmente relevantes y se las plantearemos a ella. Eh, no vamos a contestar las preguntas de las personas que están levantando la mano, únicamente las que aparezcan en preguntas y respuestas. Y aparte de eso, si tienen preguntas sobre cosas administrativas, las pueden poner en el chat, como sobre lo que sea sobre el seminario, lo demás las pueden poner allí. Antes de empezar con las preguntas, invitarlos para que se inscriban. A partir de la próxima semana viene el venezolano Fanuel Anán Díaz con un taller que se llama Mundos Paralelos en la ficción fantástica para niños. Va a estar también muy interesante y ya están las inscripciones abiertas en nuestra página www.ligpe.com. Permítanme, yo voy acá a las preguntas y respuestas. Y bueno, Marina, tenemos una pregunta de Melissa Pozo que te dice, buenas tardes, excelente conferencia. ¿Cuál es su apreciación sobre las reelaboraciones literarias de los cuentos de hadas de autores más cercanos a nosotros en el tiempo, como Angela Carter o Neil Gaiman? Me gusta muchísimo Angela Carter, porque ella no hace una reescritura y lo declara. Angela Carter declaró que usa los cuentos para dar inicio, usa la esencia de los cuentos tradicionales para darle un startup, para desencadear un proceso de creación totalmente distinto. Su versión de Barba Azul es espectacular porque mezcla los lirios blancos de la inocencia con la eroticidad perversa, algo perversa de Barba Azul. Cuando son reescrituras a partir de cuando lo cambian todo, me gustan mucho, pero no me gustaría hacer reescrituras, adaptaciones, porque los editoriales tienen mucho interés en publicar cuentos de hadas de la tradición en otra versión, con una firma reconocida. Eso no me gusta hacer. Gracias, Marina. Bueno, me disculpo con las personas que estaban más arriba en la lista cuando la abrí, quedé como en la mitad, pero vamos ahora sí con la pregunta que tiene más votos de todas las preguntas que plantearon. La plantea Elizabeth González. Elizabeth te dice, buenas tardes, Marina. Una vez escuché la siguiente frase, el cuento es inherente a la cultura de los pueblos. ¿Crees que hoy el cuento está más vigente o se ha ido perdiendo debido a la amenaza digital que hoy abunda globalmente y que por lo tanto los pueblos conocen menos de su propia cultura? Muchas gracias. No, no se conoce menos de la propia cultura. Los pueblos no conocen menos de su propia cultura. Conocen más de la cultura del mundo, lo que me parece muy saludable, porque la cultura está a un toque de mano, a un toque de dedo, está en la pantalla, podemos llamarla cuando sea, no necesitamos
viajar, tomar un buque, un avión, saber la cultura llena es una forma de enriquecimiento. A mí me gusta mucho la poesía china, la literatura japonesa, y considero que me enriqueció siempre hacer esas lecturas. Conocer el otro es un deseo muy humano, que era posible tan solo en el pasado a los viajantes, a quien viajaba, quien tenía posibilidad de viajar. No me gustan las civilizaciones cerradas, para nada, así como no me gustan las personas cerradas. Bueno, Marina, aquí tenemos a continuación dos preguntas que siento que se relacionan entre sí. Susana Báez te pregunta, primero que nada dice, gracias por este acucioso estudio del origen, variantes y traiciones a los cuentos de hadas. Respecto a lo que denominas la traición desde el feminismo, me gustaría que ahondaras un poco más en esto, a la vez que nos des tu opinión de cómo la narrativa infantil feminista ha reelaborado estos cuentos en el siglo XXI. Ella menciona, dice, pienso en textos españoles como La Cenicienta que no quería comer perdices de Nunila López con ilustraciones de Miriam Camerus. No conozco esa versión, pero el feminismo de los años 70 no se dio cuenta de lo tanto que había en la tradición de mujeres activas. Fue necesario que Angela Carter escribiera 2 libros, el último en su cama hospitalar, muriéndose. Libros de cuentos de la tradición, todos consignados, todos escritos, cuyas heroínas son mujeres activas, guerreras, que no piensan tan solo en casarse, que van a la vida. Fue necesario Píncola Estés para decirnos que hay muchos cuentos con mujeres valientes. Los hombres, como los hermanos Grimm, eligieron los que les parecía más convenables, más educativo, más de acuerdo, lo que sería más aceptable, lo que la sociedad aceptaría mejor. Y era la mujer sumisa, sin ninguna inteligencia, sin lugar de habla, tan solo bella, suave, dulce. Eso fue elección masculina. Gracias, Marina. Antes de continuar, quisiera aprovechar para recordarles a todas las personas que están conectadas en este momento que en nuestro canal de YouTube ya está subida la primera conferencia del seminario que tuvimos en un conversatorio con Cornelia Funke y Adolfo Córdoba, para que aquellos que se la perdieron o que la quieran repetir, ya la pueden encontrar allí en nuestro canal de YouTube, youtube.com/seminario LIGPE. Aquí seguramente Mariana lo pondrá en el chat. Además de eso, quiero contarles una muy buena noticia. El miércoles de esta semana tuvimos una conversación muy bonita con Marina, muy entrañable la entrevista del miércoles, y ese día salió una idea de que pudiéramos tener un conversatorio con ella, con María Teresa Andrueto y con Yolanda Reyes. Quería contarles que esta semana lo hablamos y la vamos a estar haciendo el 19 de septiembre a las 10 de la mañana. Así que permanezcan conectados con nosotros, con nuestro correo. Va a ser un conversatorio
histórico. Bien, Marina, por acá te pregunta alguien que a lo mejor recuerdes porque te hace una entrevista que yo leí en días pasados, Galia Ospina. ¿Por qué las autoras de cuentos de hadas han sido ocultadas en la historia literaria? Eh, ¿Por qué las autoras del pasado eh, son ocultadas? Sí, ¿por qué las autoras de cuentos de hadas han sido ocultadas en la historia literaria? Es la pregunta, sí. No, no son ocultadas. Ujú. Hay muchas mujeres anteriores a Perrault. Era de moda en Francia hacer salones literarios donde se leían cuentos de hadas y eran las autoras eran todas mujeres, no están ocultadas. Eh, Tan solo era más problemático que escribieran porque por lo general las narradoras eran analfabetas, eran populares, eran mujeres del pueblo, no sabían escribir, no habrían podido escribir sus propios cuentos. Se necesitaba que fueran mujeres de la camada más alta de la sociedad, que habían sido educadas, que leían literatura, porque era necesario tener acceso a la literatura, saber escribir, ¿no? Formalmente, bien, pero no están ocultadas. Gracias, Marina. Nos pregunta también Roxana Aguilar Rivera. ¿Qué libros podrías recomendar para acercarse más a las versiones originales de los cuentos de hadas? Versiones sin alteraciones moralistas. No sé porque yo no los tengo. Eh, yo tengo los Grimm, yo tengo Perrault, yo tengo esas versiones, pero no tengo las versiones, no tengo el Panchatantra, por ejemplo. Tendría que buscar el Panchatantra y tengo las Mil y una noche, que es la fuente más rica de los cuentos de hadas. Eso sí está en el original, la traducción, pero no sabemos cuánta fidelidad tiene esa traducción. Pero no tengo el Panchatantra, ni Esopo en el original latín. ¿Está bien, Marina, si te planteo 2 o 3 preguntas más? Sí, sí. Perfecto. Bien, hay aquí una pregunta que tiene que ver con nuestro conversatorio de la semana pasada, que trataba sobre lobos. Y pregunta Lorena Rodríguez. Dice, buenas tardes, Marina. Una maravilla escucharte. ¿Qué puedes decir sobre la figura del lobo en los cuentos tradicionales? Aparecen varios relatos y tengo la impresión que tiene una razón de ser anclada en nuestro inconsciente colectivo. Bueno, explicar la figura del lobo mejor que Clarissa Pinkola Estés es muy difícil, pero yo tengo una ponencia sobre el lobo en los cuentos de hadas, que es el personaje favorito de cualquier niño, porque los niños tienen todavía el lobo dentro de sí, despierto, que se va ocultando a medida que avanza la educación. La educación tenta sofocar el lobo, el instinto salvaje, la carnivorosidad, si puedo decir así, del lobo. Y el niño todavía lo tiene muy despierto porque necesita protección, necesita protegerse. Y entonces es el personaje favorito de los niños. Siempre cuando
aparece el lobo, la escena se ilumina. El lobo está para eso, porque todos los humanos necesitan un lobo. Necesitan para protección, necesitan reconocer el lobo en sí, porque siempre lo ocultamos de nosotros mismos, somos todos corderitos. No, somos lobos y corderos. El lobo hay que ser reconocido, el lobo de uno. Es un personaje, es la eroticidad, el lobo, porque el mono es lujurioso, es una eroticidad plural, sin distinción, mientras el lobo es la eroticidad dirigida, el deseo. El lobo es el deseo erótico. Y entonces necesitamos el lobo. Gracias, Yo María. cuido el mío. Ah, Le doy por veces unos trocitos de carne a comer, que quede vivo. gracias, Marina. Tenemos una pregunta que me parece interesante de Jorge Segura, donde lo que te pregunta Jorge es, ¿podríamos decir que la coincidencia en historias como las coincidencias en historias como la Cenicienta son resultado de la necesidad de los pueblos de dar respuestas a preguntas existenciales, tal como lo harían los mitos de origen o fundacionales? Sí, pero hay que decir que no todas versiones de la Cenicienta son tan adherentes a la necesidad de un pueblo como la de los tenetearas, de los indios brasileños, porque tenemos muchas versiones dulcificadas, edulcoradas, convenientes. No estamos, las sociedades no están en búsqueda de significancias pregnantes de los cuentos de hadas, sino en busca de, de lucro se dice, Sí, sí. económico. Se publican tantos cuentos de Cenicienta, tantas versiones, pero al final es todo igual, son todas las mismas Cenicientas. No hay lecturas diferenciadas con adhesión a cada necesidad popular. No tengo conocimiento de eso. Eh, Tan solo en las narraciones orales, por veces. Gracias, María. Pero las narraciones orales ya se han vuelto hechos de profesionales que van en búsqueda de un público determinado, que quieren entretener los chicos, que trabajan en fiestas de cumpleaños. Eh, no estamos volteados hacia el significado real de los cuentos, sino hacia el resultado. Gracias, Marina. Antes de plantearte una última pregunta para ya cerrar esta charla del día de hoy, quisiera recordarle a la gente que el IFPE es organizado por la Fundación para la Cultura, la Ciencia y la Tecnología, con el apoyo del Ministerio de Cultura de Colombia, la Secretaría de Cultura de Pereira y la Empresa de Energía de Pereira, a quienes agradecemos su gestión, organización y apoyo.
Mm, Les recordamos además seguirnos en la página web, en las redes sociales. Una manera muy concreta de apoyar el trabajo que hacemos es los pantallazos o los videitos que hayan tomado el día de hoy. Cuando los publiquen en sus redes, por favor, etiquétennos @seminarioligpe en Instagram y en Facebook. Esto nos va a ayudar a difundir mucho más el trabajo que hacemos y a tener un mayor impacto. La pregunta que te plantean, Marina, es la siguiente. ¿Cómo escribir la realidad de forma mágica? Es realmente hermoso eso de las simbologías, como hallar el equilibrio. ¿Cómo hallar el equilibrio? Mi hija justo está en la etapa de cuestionar lo que ve en los cuentos de hadas. Es difícil para ella comprender que todo lo que ve en la televisión no es real. Me cuesta explicarle algunas cosas sin sentir temor de matar su imaginación y su creatividad. Qué pregunta compleja, porque tiene muchos elementos en esta pregunta. La niña pequeña que no sabe que todo en la televisión no es realidad, o que todo en la televisión puede pensar que todo en la televisión sea realidad. Cómo hacer la división entre realidad y magia. Eh, Hay que dejarlo eh, al oyente, hay que dejar al oyente esa decisión, lo que es magia, lo que no lo es. Los símbolos no son para decodificación inmediata, ni para decodificación lejana. Los símbolos eh, entran por la garganta, por el alma, y se anidan dentro de uno. Y se casan, se mezclan con otros símbolos individuales. No hay que decirles a los niños lo que es ficción, lo que no es. Creo que ellos siempre lo intuyen. Los niños saben que eh, la metamorfosis está en ellos. Ellos están metamorfoseando todo el tiempo. Mi nieto nació hace 2 meses y ya se está metamorfoseando, crece, crece, crece y aprende cosas y mira alrededor y tiene mucho que aprender y todo lo que se aprende trae una metamorfosis interior. La metamorfosis no es hecho de magia, es la ley de la vida. Todo cambia todo el tiempo. Cambiamos células, cambiamos, perdemos piel todo el tiempo, semeamos cabellos, cambiamos. La vida es cambio constante. Y entonces no hay que explicar lo que es símbolo, lo que es magia, lo que es realidad. Deje el niño elegir, escoger. Marina, muchísimas gracias por tu ponencia, por tus respuestas. Nos hemos sentido muy a gusto, muy honrados con tu presencia el día de hoy. Esperamos volvernos a ver pronto contigo en el conversatorio con Yolanda y María Teresa. Nos vemos en septiembre. Nos vemos en septiembre. Muchas gracias a todas las personas que asistieron. Y bueno, creo que eso ha sido. Agradezco a todos, a ti Andrés, a Mari por la parte técnica y a todos los que me acompañaron en ese viaje informático. Con gusto, Marina. Un abrazo para ti, una feliz noche en Brasil y nos veremos pronto. Chao, chao. Chao, chao.